Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el grupo 6 y vamos a explicarles diferentes métodos de simple. Espero que les guste. Sí, el primer método que nosotros hablaremos es acerca del método de las dos fases. Este método consiste que cuando tenemos variables artificiales, lo resolvemos mediante dos fases, como su nombre mismo lo dice. Si la primera fase el resultado es viable, procedemos a la segunda fase. Y en la segunda fase resolvemos mediante también la expresión original y así ya tenemos el valor. Para explicar mejor este método, se planteó el problema siguiente, el cual trata acerca de una empresa que vende camisetas, que vende estas a 8 y $19 en tamaños medianos y grandes respectivamente, y que también esta camiseta se estima que va a tener una demanda de 11 y 14 por día y que la producción que tenemos necesaria para estas camisetas es de 5 y 9 minutos en la jornada laboral de la empresa de 8 horas diarias. Para plantear este ejercicio, lo que se hizo fue en las variables de decisión identificar las cuales son las unidades de camisetas medianas y las unidades de camisetas grandes. Como función objetivo, lo que es el costo de las camisetas, 8 y 19. En las restricciones, lo que es el, el tiempo que se necesita para fabricar estas camisetas y el tiempo que tenemos como en la empresa y de esta forma se planteó para resolver en el Excel. En el Excel, lo primero que se hizo fue plantear en la primera fase lo que son el tiempo que necesitamos para fabricar estas camisetas, planteando eso y también además añadiendo las variables artificiales. Y en el lado derecho colocando las restricciones de tiempo que tenemos para la fabricación de estas camisetas. Una vez planteado eso, se procedió a resolver con el método simplex, que ya lo conocemos para resolver todos los métodos de programación lineal en Excel. Una vez con esto, se pudo determinar en la fase uno que para las tres variables tenemos en x1 535, en x2 55 y en x3 70. Como estos valores fueron viables, se pudo plantear una fase 2. En la fase 2 se la planteó en base a lo que son los costos de las camisetas, los cuales eran 8 y 19, y además se añadieron las variables artificiales. En el lado derecho se planteó lo que son los valores que habíamos sacado de la fase uno. Una vez con esto, también ya se pudo proceder a resolver en el método de simples, que es muy conocido para resolver todo lo que son este tipo de métodos en Excel. Con esto se pudo determinar que en Z teníamos 2305, en X1 55 y en X2 98.15. Como conclusiones, esto significa que la empresa puede tener una ganancia de $2.305, produciendo 55 y 98 camisetas medianas y grandes respectivamente. Y que también esta empresa eh, vende más camisetas grandes que medianas. Y aunque estas no tengan mucha variación en lo que es el tiempo de producción. ¿Cuáles serían las recomendaciones que darías a la empresa? Las recomendaciones que yo daría es que se debería aumentar una jornada laboral más grande, ya que 8 horas no son suficientes para fabricar todas las camisetas que podríamos producir en la empresa y de esta forma ganar más dinero. Gracias. Siguiente método. Método simple es gran M. Yo les voy a hablar sobre el método simplex de la gran M. Este método consiste en ir eliminando mediante simplex, ir eliminando las variables que hayamos aumentado, ya sean de holgura o las artificiales. En este caso, yo me he planteado un problema en base a mi vida. Eh, Resulta que mi mamá tiene un conflicto a resolver, que es que en su local está faltando productos como manzana, granadilla y frutilla, para lo cual ella necesita obtener el máximo de ganancias, contemplando el gasto, el tiempo y el espacio que puede ella, el espacio que ella puede transportar para traer los productos. A continuación les voy a plantear los diferentes modelos.
Muy bien, como primero tenemos las variables de decisión. En este caso, X1 viene a ser los cartones de manzana, X2 los cartones de granadilla, X3 los baldes de frutilla. Como nuestra función objetivo es maximizar, tenemos que los cartones de manzana nos da una ganancia de $7, los cartones de granadilla una ganancia de $5 y los baldes de frutilla nos da una ganancia de $10. Aquí les voy a presentar el modelo expandido con sus respectivas restricciones de gastos, tiempo y transporte. Y también tenemos del otro lado, tenemos el modelo de la gran M. En este caso, como todas nuestras variables son menor o igual que, solo se han aumentado variables de holgura, que son X4, X5 y X6. Y después de resolver la operación matemática con la M, tenemos nuestra nueva función objetivo. Para resolver este problema hemos hecho uso de las iteraciones por medio de Excel. Y para resolver esto, lo único que tenemos que hacer es ir eligiendo nuestro pivote. Sobre todo, debemos de elegir el máximo negativo que haya existido en nuestra función Z. Este Excel termina cuando no tenemos ningún negativo en nuestra variable Z. Entonces, nuestra solución para X1 es que debemos de comprar 2 unidades de cartones de manzana, 2 unidades de cartones de granadilla, 8 unidades de baldes de frutilla y así obtendríamos una ganancia máxima de $104. Las conclusiones que hemos obtenido es que a través del método Simplex podemos resolver diferentes situaciones de nuestra vida cotidiana. Y otra conclusión sería que el método de investigación de operaciones se puede usar software y matemáticas y así para garantizar la toma de decisiones y lograr buenos objetivos. ¿Y cuál sería tu recomendación? Entre las recomendaciones podría ser que se debería de tomar como que más restricciones en este caso. Por ejemplo, contemplar en qué tiempo tú vendes o sacas la ganancia de cierto producto. Gracias. Listo, gracias. Ahora vamos a hablar sobre el método matricial. Como su nombre indica, matricial, matrices. ¿Ya? Entonces, básicamente todo se resume en esta tablita. Como podemos ver, tenemos que aprendernos de memoria. Entonces, vamos a ver qué significa cada uno de estos. Como ven, tenemos CB, A, B-1, B, 0 e I. Y identidad 0, la matriz 0. Vamos a ver cómo funciona. Para esto voy a ir directamente con un ejercicio. Entonces, es un ejemplo de la vida cotidiana. Y dice así. Un estudiante de medicina de cuarto semestre de la Universidad de San Francisco de Quito tiene una carga horaria bastante pesada, cursando así 3 materias principales, las cuales son microbiología patogénica, neurología y genética. El objetivo del estudiante es minimizar su tiempo de estudio, cubriendo todas sus materias necesarias e incluyendo un espacio también para pausas activas. El total de horas que debemos emplear nos lo dio en esta tabla, así que podemos sumar cuántas horas en total va a estudiar por semana. Ojo, todo es horas por semana. Hay varias cosas que se deben considerar, pues se sabe que los laboratorios de microbiología tienen un límite del uso, que son 10 horas por semana. También se puso una meta de estudiar por lo menos 12 horas por semana. Y por último, existe un profesor que puede impartir las horas, pero se tiene que compartir entre neurología y genética. Y este profesor solo da 12 horas. Y como no se quiere sobreexplotar semanalmente, no va a estudiar más de 100 horas semanales, ¿ok? Entonces vamos a encontrar cómo minimizar. Este es el ejercicio de minimizar el tiempo para que pueda estudiar. Entonces, nuestras variables son horas semanales de micro, de neuro, de genética y pausas activas. Nuestra función objetiva va a estar en base a cuántas horas las gastamos semanalmente. Las restricciones que les hemos planteado, como les mencioné anteriormente, y se les va a agregar una variable de holgura por cada restricción existente. Empezamos con el método. Lo que se va a hacer es colocar en Z nuestras restricciones, pasando a Z lo negativo al otro lado, de restricciones y al lado derecho, los dos valores que nos entregan ese problema. Una vez así, en B vamos a tener nuestra matriz de identidad. B-1 es la matriz inversa y los coeficientes van a ser los valores de Z correspondientes. Así se va a ir iterando hasta que, como en todos los casos, tengamos todo positivo. Una vez que tengamos todo esto positivo, con las operaciones, que básicamente son multiplicaciones entre matrices, se van a tener estos resultados, que Z es 96, X1 es igual a 0, X2 12, X3 12, X4 0, X5 10, X6 0, X7 0 y X8 88. ¿Nos podrías explicar qué significa esto? Claro, ¿qué creen que significa? A ver, dice Z96.
significa 96 horas a la semana. ¿Creen que esto es lógico? Si pensamos 96 horas, para 7 días son 13 horas diarias. Esto es básicamente normal para un estudiante de medicina. Ellos estudian como 13 horas diarias, ¿ya? Y si nos podemos pensar en algunas variables que nos dan en ceros, que estamos minimizando, significa que, por ejemplo, nuestra x4 da 0, que son las pausas activas. Eso significa que podemos básicamente quitar las pausas activas y estudiar sin pausas activas. La recomendación es mejorar nuestra investigación respecto a, o sea, tenemos que preguntar más y más información para poder seguir acotando nuestra región solución. Y como conclusiones, se tiene que saber que hay diferentes tiempos para diferentes materias. Normal requiere menos tiempo, otra más, y considerar todas esas restricciones de una buena manera. Estas son nuestras referencias. Muchas gracias.